yo quería, o quiero más bien, como es un espacio corto de tiempo, ¿verdad? Quiero compartir básicamente lo que son las 5 características para aquellas personas que son nuevas. Son básicamente 5 características que pueden componer las objeciones, y para aquellas personas que tienen un poco ya más de experiencia en el sector, bueno, pues que simplemente pues puedan refrescar conocimiento en ese sentido. Entonces, gracias por el espacio que me dan, por el tiempo que dedican a esto, y a la vez te felicito por invertir tiempo en esta actividad Martes Élite, que de verdad que yo saludo la iniciativa de los líderes, porque ciertamente empresas de vanguardia, grandes corporaciones con las que he tenido la oportunidad de colaborar, agotan este tipo de dinámica precisamente para poder impulsar los resultados en ventas de su equipo comercial y siempre mantenerse con el hacha afilada. Así que qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás creciendo, y bueno, qué bueno que se ha creado este ecosistema precisamente para eso. Mi nombre es Pedro Guzmán. Si aún no me conoces, soy Pedro Guzmán, coach y entrenador en ventas. Apoyo a empresas y a personas a elevar sus resultados a través de la formación, el entrenamiento y el desarrollo en el área comercial. Soy speaker, conferencista desde el año 2018, y he tenido el privilegio de formar, entrenar y desarrollar equipos comerciales de más de 200 personas. Pero hoy no se trata de mí, hoy no se trata de la historia, hoy se trata de ti y de cómo podemos contribuir a ti con lo que es el manejo de objeciones. Siendo cierto que en todo proceso de vender, una de las principales o la principal, el principal aspecto que se repite una y otra vez es el tema de las objeciones. Desde el momento que estamos prospectando, precalificando al cliente, depurándolo, presentándolo, manejando objeciones, negociando, cerrando e incluso pidiendo referidos, estamos constantemente manejando objeciones. Por eso es un tema interesantísimo que todo asesor o agente de éxito tiene que aprender, masterizar, dominar para conquistar sus resultados en ventas. Entonces yo desde esa perspectiva, en un proceso ágil y rápido, te voy a compartir 5 características que pueden poseer las objeciones. Así que si tú estás anotando, apunta. Si te estás llevando información de esto que estamos viendo el día de hoy, qué bueno, porque estoy seguro que más adelante lo vas a utilizar. Ok, entonces las 5 características te las voy a mencionar rápidamente y luego vamos a ir detallándola cada una para poder ir dándole como un poquito de contexto. Las objeciones pueden ser, o más bien las características pueden ser, objeción interna, externa, la válida pero, la inválida y la objeción no dicha. Entonces, la objeción interna es aquella que yo le llamo pensamientos limitantes que el vendedor interpone ante sus acciones y la realidad. Básicamente son las objeciones que el vendedor es el mismo que la fabrica. Por ejemplo, cuando nosotros estamos juzgando al cliente, que si puede pagarlo, que si no puede pagarlo, que será que tendrá el dinero, que no lo tiene, que ese cliente, tú sabes, ese tipo de cosas son precisamente objeciones internas. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba haciendo un proceso de asesoría con una persona del sector inmobiliario precisamente, y ella vendía muchas propiedades que eran de un rango de precio que iban acorde con lo que ella se sentía cómodo. Entonces, en ese sentido, no salía de su zona de confort, posiblemente, precisamente porque ella entendía que si ella podía pagarlo, su cliente también, y si ella no podía pagarlo, pues su cliente pues andaba por la misma vuelta. Entonces, ¿cuál es la idea con esto de reconocer este tipo de pensamientos limitantes? Que tú puedas identificarlo en el proceso de negociación, ya sea de consultoría con tu cliente, de venta, de negociación y cierre, para poder, digamos que, romper con ellos y pasar a la acción, digamos, a tomar acción a pesar de esos pensamientos limitantes. La objeción externa es precisamente la real objeción que el cliente expresa y debemos tratar, que pueden ser, dependiendo de las líneas de pensamiento que tú sigas, pueden ser divididas en 4, en 6. Hay una variedad en cuanto a cómo diferentes referentes del tema lo ven, pero básicamente se podrían reducir a 4. Producto, una objeción que tiene que ver con el producto, que no cumple con las necesidades que él busca satisfacer.
Otra es con el tema del dinero o el presupuesto, todo lo que tiene que ver con precios, términos, condiciones, inicial, cuota. Entonces, eso es importante identificarlo correctamente porque muchas veces las personas están buscando, o sea, los agentes están buscando solucionar el tema de presupuesto sin identificar correctamente si la objeción o la limitación por parte del cliente viene en al inicial o las cuotas. No pagado esto para qué, ¿verdad? Entonces, la tercera característica es la objeción válida, pero esta es una objeción válida, pero no por eso el proceso de negociación va a detenerse. Entonces, esta es, digamos que una de las objeciones más importantes reconocer y digamos que nosotros estar en conciencia de que existen este tipo de objeción, porque hay personas que cuando el cliente presenta una objeción, simplemente bajan las armas, bajan los brazos y dan como bueno y válido el que la objeción que están presentando, pues, digamos que algo fatídico. Entonces, no es así. Ciertamente hay objeciones que son válidas, pero no por eso se va a detener el proceso de negociación. Por ejemplo, en el sector inmobiliario estamos llenos de, o más bien conocemos la frase de que siempre hay algo que hay que sacrificar. Entonces, es cierto que pudiese haber algo con lo que no se, digamos que no se logra conciliar con el cliente, sin embargo, no por eso se va a detener el proceso de negociación. Y ahora te explico un poquito más. Hoy por hoy, nosotros vemos que en diferentes escenarios, los clientes se quejan de lo que es, o presentan objeción de lo que es la cláusula del alza de los precios. Y muchas veces los asesores que no están preparados a ciencia cierta para manejar esta objeción, pues se ven, digamos que ambivalente, vagando en cómo manejan la objeción y el cliente al final se da cuenta de eso, puede percibir la falta de confianza, la falta de seguridad y al final del día las ventas son emociones. Si nosotros no estamos transmitiendo las emociones correctas, pues entonces puede ser que el cliente no tenga la seguridad que necesita para decirle que sí a tu propuesta. Recordando que el cliente quiere ver en ti la persona que se merece el resultado. Es decir, que proyecte esa seguridad, esa confianza, esa convicción que viene de ser un experto en las diferentes verticales que maneja. Y cuando digo las diferentes verticales, es bueno saber que como agente inmobiliario, tú eres agente inmobiliario, asesor de finanzas, consultor, psicólogo, motivador, a veces hacemos de niñero también, entonces las diferentes verticales, tú sabes, hay que manejarla, masterizarla para poder proyectar esa seguridad y esa confianza en el plano de la negociación. Entonces, vamos a retomar el tema de la idea de la cláusula del alza de precio, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Qué sucede? Antes, las reglas del juego eran que la persona compraba una casa, una propiedad, una vivienda en plano y aseguraba el precio ya a perpetuidad. Sin embargo, a raíz de la pandemia, hemos podido ver que ya los constructores han incluido esta cláusula que prácticamente que en todos los contratos. Es muy poco el que no le incluye, según tengo entendido, solo Noval no le incluye la cláusula del alza de precios, pero la mayoría de las constructoras están incluyendo esta cláusula. Entonces, si bien es cierto, esto fue un cambio en las reglas del juego, un cambio en el paradigma para el cliente. Y si nosotros somos empáticos por parte del cliente, vamos a entender que hay una situación, hay un chipeo, como yo le digo, en la mente de ese cliente. Entonces, somos nosotros los que estamos llamados a poder manejar esa objeción, que es una objeción válida por parte del cliente, porque ciertamente hubo un cambio en el paradigma, en las reglas del juego. Sin embargo, no por eso se va a detener el proceso de negociación. Y ahora te pregunto, si el cliente presenta la objeción de la cláusula del alza de precio, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería tu manejo de objeción? Porque cómo manejes esa objeción va a ser determinante para saber si la objeción, si la negociación va a prosperar o no. Una de las maneras más ideales, podríamos decir, después ustedes pueden consultar con su equipo ya en Elite House, pero una de las maneras que yo entiendo que es más conveniente de tratar esta objeción es realmente con la técnica precisamente de cierre con la objeción, que es por esa misma objeción que el cliente debería de hacer la inversión, precisamente porque en este caso que estamos explicando,
es prácticamente que un seguro contra incendio. O sea, porque existe esa cláusula, es que usted tiene la seguridad de que este proyecto pueda llegar a feliz término. Entonces, fíjate que no es lo que tú dices, sino es cómo lo dices. Entonces, es importante que podamos siempre estar en conciencia de que pueden existir las objeciones válidas, pero no por eso se va a detener el proceso de negociación. Y en última instancia, voy a estar compartiendo cómo poder identificar las diferentes objeciones y poder hacer, digamos que una balanza, una comparación entre si es o no una objeción con la que podamos continuar. Ok, entonces la cuarta característica es la objeción inválida, bulto allante y movimiento, yo le llamo, es cortina de humo, cuando el cliente está prácticamente que brincando de una objeción a otra y está tratando de huir, metiendo un cuento de camino. O sea que simplemente esto es una cortina de humo y bueno, pues en ese sentido podemos entender que el cliente probablemente no va a prosperar. Y el último punto es la objeción no dicha, que es la objeción que más nos concierne. ¿Por qué? Porque precisamente es un indicador, si nosotros no logramos la confianza para que el cliente nos comunique sus objeciones, sus pareceres, las dudas, preguntas o inquietudes que pudiera tener, entonces no vamos a poder solucionar correctamente la situación que él tiene. Y ojo, nosotros como agente, representante, asesor comercial, necesitamos entender que estamos llamados a ser solucionadores de problemas y una objeción no es más que una situación o problema que pudiese tener el cliente. Por eso, nosotros debemos de darle la bienvenida a las objeciones porque nuestros resultados económicos van a ser directamente proporcional con nuestra capacidad de solucionar problemas. Por eso, siempre que tú tengas alguna situación difícil en la mesa, es el momento de hacer despliegue de todo tu talento, de empoderarte de la situación, de decirte a ti mismo que es posible, de creer en ti y de ir ese paso hacia adelante para resolver las dudas, las preguntas o las inquietudes que pudiese tener el cliente en torno al producto, al precio, a los términos o a las condiciones que estés conversando precisamente con él. Así que básicamente estas son las 5 características de las objeciones que quería mencionarle. Si quieren ver este contenido de manera ampliada y en el workshop de ventas que lo vamos a estar precisamente desarrollando, pues como les indiqué, el 9 de noviembre, de 9 a 3 de la tarde, vamos a estar llevando a cabo este evento presencial en Centro Media, aquí en Santo Domingo, donde vamos a estar viendo todo lo que es concerniente a crear un sistema, un proceso, un paso a paso de ventas que funcione para que puedas generar ingresos de manera constante y recurrente. Muy enfocado, ustedes lo saben que tengo una afinidad muy marcada, muy enfocado a lo que es el área o el aspecto inmobiliario. Ok, entonces ese día aprovecho para mencionar que vamos a tener prácticamente que 3 conferencias o 3 entrenamientos el mismo día. También entendiendo la importancia que tiene la comunicación y como yo sé que ustedes siempre están buscando la manera de cómo mejorar la comunicación, la puesta en escena, la capacidad de comunicar por las diferentes plataformas, hemos incluido en este evento la conferencia El Poder de la Oratoria, que va a ser compartida por Yaneris de León, que es una persona que se dedica al sector inmobiliario y también al aspecto de la comunicación. Entonces, todo esto vas a poder tener acceso con una inversión de $97. Pero para las personas que se registren antes del sábado del equipo de Elite House, van a tener un 2 por 1. ¿Qué quiere decir un 2 por 1? Que paga una persona y van 2. Eso es única y exclusivamente para el equipo de Elite House, porque, de verdad, me siento agradecido con la oportunidad que me dan de estar en esta plataforma compartiendo con ustedes, gracias a Henry y a todo el equipo de Élite, que digamos que me dan este espacio para
compartir con ustedes y también para promover el evento. Así que básicamente, si tú estás interesado en generar ese sistema de ventas que funcione, si quieres generar prospectos de manera automática y tener un sistema que le dé prácticamente que seguimiento a esos clientes y dominar la parte de la negociación y el cierre, este evento es para ti. Así que concluyo ya con estas 3 técnicas y le paso la antorcha a mi queridísimo amigo Henry. Cierre con una objeción. Aquí te comparto 3 técnicas de cierre, entendiendo de que las técnicas de cierre no son solamente para utilizar al final. Las técnicas de cierre tú la utilizas en el proceso completo de vender, ¿ok? Desde el momento que prospectas al cliente hasta el momento en que estás buscando crear la fidelización a través del tiempo, desde el momento de la atracción hasta la fidelización, ¿ok? Y el primer ejemplo que queremos utilizar el día de hoy es el de cierre con una objeción, que precisamente cuando tú buscas despejar y certificar, que es la única objeción que existe. Por ejemplo, cuando un cliente presenta una objeción en cuanto al plan de pago, tú haces la pregunta de, ok, señor cliente, le entiendo perfectamente, gracias por compartirme esa información. Aparte del plan de pagos, aparte del inicial, la cuota, los meses para concluir con los pagos, ¿hay algo más que le esté haciendo ruido o está totalmente satisfecho con lo que es la propuesta o la propiedad o la unidad que estamos viendo? Entonces, con esto, lo que buscamos es despejar y certificar que la objeción que el cliente presenta es la única objeción. Sin embargo, es bueno destacar que en este preciso momento pudiesen salir a relucir otras objeciones, lo cual es bueno, porque recuerda, la idea es que las objeciones estén sobre la mesa para nosotros poder tratarla correctamente. Ok, entonces, en ese sentido, cuando despejamos y certificamos, lo que buscamos hacer es identificar correctamente que esta es la objeción, porque a medida que vayamos solucionando una objeción y la otra, vamos a llegar, digamos que al punto excelsior de poder lograr la negociación. Cierre con la objeción es precisamente, digamos que el ejemplo que puse del tema del alza, de la cláusula del alza de los precios. Precisamente por esa cláusula es que esta propiedad, esta unidad, este proyecto es importante o cumple con las expectativas que usted tiene de una inversión segura, porque es un seguro contra incendio. Precisamente esa cláusula lo que busca es asegurar que el proyecto va a llegar a feliz término. Entonces, lo que hicimos fue que tomamos la misma objeción del cliente y con la misma objeción argumentamos o digamos que manejamos la objeción y nos movemos en el proceso de cierre. Y algo que quiero dejar sobre la mesa es que siempre que manejamos una objeción, siempre debe haber un llamado a la acción. Siempre debemos hacer una pregunta que ayude a nuestro cliente o que apoye a moverse hacia adelante en el proceso de toma de decisión. Y la tercera técnica que compartimos el día de hoy es Benjamin Franklin, que es precisamente cuando tú estableces los pros y los contras de una propuesta para establecer esa balanza entre una opción u otra. Ok, entonces, cuando hablaba de la objeción válida, pero no por eso se va a detener el proceso de negociación, pues precisamente en la técnica Benjamin Franklin, lo que tú buscas es poner todos los pros, o sea, todas las por qué sí debería el cliente hacer la inversión o qué le agrada, cuáles son los beneficios de la propuesta del por qué él sí haría la inversión. Y por otro lado, vas a establecer los por qué no. Lógicamente, los por qué sí, tú compartes, tú estimulas, tú ayudas al cliente a que los mencione, a que los ponga sobre la mesa. Y en los por qué no, tú simplemente escuchas si él tiene alguna objeción que presentar en ese momento. Y lógicamente con el objetivo de poder solucionar. Al final, si tú tienes 10 por qué sí hacer la inversión y de repente hay una o dos objeciones con las cuales simplemente son los aspectos que hay que sacrificar, bueno, pues ya ahí toma mucho de relevancia lo que son los criterios de evaluación por parte del cliente. O sea, cuáles son aquellos innegociables que para él son importantes. Si esas objeciones que quedaron en los por qué no, no son innegociables, pues tú estás
más cerca de lograr o de materializar el cierre. Ojalá, y en ese punto, los por qué no que tú hayas identificado conjuntamente con tu cliente, tú estés en capacidad de encontrarle una solución. Así que esas son las 3 técnicas que quería compartirte, que van de la mano con el manejo de la objeción. Tratamos muchas otras técnicas más, precisamente porque entendemos que no hay una técnica que es la predilecta, todas trabajan en sincronización perfecta y por eso incluimos hasta creo que de 12 a 15 en lo que es el workshop de ventas que vamos a compartir el día 9 de noviembre. Así que Henry, muchísimas gracias por este espacio. Si tienen preguntas, dudas o inquietudes, estamos aquí para responderlas y muchísimas gracias.